Pues estamos con Antonio Cano, es escritor, es de Murcia, además que ha hecho un esfuerzo especial por estar con nosotros esta noche en Albacete, pero enseguida van a ver por qué hemos invitado a este murciano al alfresco de esta noche. Antonio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Decía yo, murciano, que hace un esfuerzo especial por venir a Albacete, que hace mucho calor en ambos sitios y el viaje, quieras que no, pues oye, es costoso. Acaba de editar prácticamente una novela que tiene mucho sabor manchego y mucho sabor albaceteño, ambientada esta marcha fúnebre de violín en un pueblo de Albacete, se puede decir, aunque no es exactamente un nombre conocido, ¿no? Es algo ficticio. Es un pueblo ficticio, con la excusa de crear una novela policíaca en un pueblo, en un ambiente reducido. Y a ser posible en La Mancha, porque entendí que eso podía dar mucho de sí, he creado un pueblo ficticio para esta novela, mirando previamente el listado de pueblos de España, para que no coincidiera con ninguno. Que es difícil, pues, también en la mente más retorcida el pueblo existe. Efectivamente, que entonces a base... Bueno, no recuerdo yo que me calentara mucho la cabeza, pero dio la casualidad de que no existía. Creé un pueblo ficticio que podríamos ubicar, a pesar de que no se especifique aquí, en el triángulo que formaría la Roda, Comunera y Barracs, en el Albacete manchego, no en el sur, sino más bien en el centro tirando al norte, sí. Antonio, ¿qué tiene de atractivo para un escritor la Mancha profunda, podemos decir? O sea, una llanura como es Albacete, ¿qué tiene de exótico para un escritor? Bueno, en primer lugar quería reflejar lo que es un ambiente de pueblo y quería que fuera una novela en parte policíaca y que fuera típicamente española, porque también tiene un trasfondo político. Entonces, más fácil me era para mí crear un ambiente cercano a Murcia que lo que hubiera podido ser, imaginemos, en un pueblo de Galicia o de Cataluña o del País Vasco, que es una realidad que desconozco, ¿no? Entonces por ahí entendí que podía dar mucho de sí. Difícil meterse en el papel de una España que además nos sitúa en la transición. Efectivamente. Difícil meterse en el papel, es decir, como un escritor, aparte de rastrear por la bibliografía que ya tenemos, ¿cómo se mete uno en esa España profunda? ¿Cómo se traslada? Bueno, no es tan difícil ambientándolo en esa época, o no es tan difícil por lo menos para alguien que tiene como género narrativo predilecto todo lo que tenga que ver con historias de la guerra civil, del franquismo, de la transición, y que ha leído sobre todo narrativa española, ¿no? Entonces, a la larga, todo el mundo, todo el que escribe sobre todo sobre lo que le gustaría leer y sobre lo que ha leído. Para lo que sí que hubiera tenido que documentarme muchísimo, que me hubiera costado muchísimo más trabajo, que hubiera sido para escribir novelas de aventuras, que yo que sé, en Asia, en África o en América, ciencia ficción, ni digamos. Pero, a lo Julio Verne, efectivamente, difícil, ¿no? Pero este género de narrativa política española, pues a base de haber leído mucho, no me costaba tanto trabajo ambientarlo. No sé si se corresponde a la realidad ese chismorreo que decimos también así vulgarmente, ese miedo a lo desconocido también en los pueblos, el deber ocultar ciertas cosas del vecino. ¿Eso se traslada a la realidad, a la ficción del mismo modo? Totalmente, totalmente. Vamos a ver, el principal gancho que tiene esta novela, junto con los miedos políticos que tenía la gente que al cambio en el año 82, es que en un pueblo, en un ambiente reducido, los vecinos tienen miedo a que en el proceso de investigación del asesinato les descubran cosas que quieren ocultar ante la realidad de los ante el resto de los vecinos, mejor dicho, ¿no? Tomé como punto de partida que, si te fijas, siempre que se produce un asesinato mediático que los periodistas divulgan, si despierta la atención entre la gente, se acaban descubriendo muchas cosas que son ajenas al propio asesinato. Por poner un ejemplo, el año pasado, cuando pasó todo el tema del niño de Almería, de Gabriel, los periodistas divulgaron que iba detrás de su madre un loco que la perseguía, que la conocía de las carreras, que participaban se tira del hilo de la dos, historia. efectivamente, y luego no tenía nada que ver con la historia. Con el tema de la Dulceneus pasó lo mismo, se descubrió que el padre los maltrataba a todos. Con los marqueses de Urquijo sacaron a la luz las malas relaciones que tenían los marqueses con sus hijos, que el mayordomo era un personaje intrigante, un poco peculiar. Entonces, esto es, digamos, una traslación a pequeña escala, a un pueblo pequeño en el que, sin periodistas
y sobre todo sin internet, porque estamos en el año 82, se producen esas cosas, en las que los vecinos, más que tener cosas que ocultar con respecto al asesinato, lo que tienen que ocultar son cosas de ellos mismos que desconocen otros vecinos del pueblo. Y hasta ahí contamos de lo que es el libro en sí, Antonio. De lo que es la cosa policíaca. Luego también creo que está muy bien conseguido el ambiente político, y es que el asesinato arranca el mismo día en que Leopoldo Calvo Sotelo convoca elecciones para 2 meses después, y finaliza la noche en la que Felipe González la cana. Y en todo ese trasfondo de investigación, tanto en este pueblo manchego como cuando van a Madrid a investigar cuestiones relacionadas con los implicados, se palpa en el ambiente el miedo que tiene mucha gente al cambio político y la ilusión que tienen otros. Estamos hablando de unas elecciones que fueron muy trascendentes para cambiar la historia de España, como fueron las del 82, y un hito histórico que no se había dado nunca, como era que ganara un partido socialista las elecciones, algo que no pasaba desde la República. Entonces, de la novela policíaca se dice que tiene que cumplir la función de retratar bien la sociedad en la que está ambientada, el momento social en el que está ambientado, y ser también una buena novela sociológica. Entonces, este es otro punto que creo que retrata muy bien esta obra. Además, que lo estábamos comentando antes de empezar la entrevista, se queda muy bien reflejado en la propia portada, sí, la ¿no? portada está ¿Contento con el resultado? Sí, la portada está muy bien conseguida, y hay que felicitar a Diana Escribano, que es la ilustradora y maquetadora que lo hizo, porque tanto el editor como yo le dijimos que, a ser posible, que reuniera 3 elementos, que reflejara lo policíaco, lo manchego y todo lo que tuviera que ver con la transición. Nos lo planteamos mucho si realmente queríamos reflejar esas 3 cosas, porque últimamente en las portadas de los libros lo que se llevan son las portadas minimalistas, ¿no? Que no fueran... De impacto visual, efectivamente, que a lo mejor no cuentan... efectivamente, que no fueran muy recargadas, pero, y no sé si ahora mismo lo está enfocando la cámara, si se fija el espectador, ha conseguido la ilustradora reflejar lo manchego, aquí se ven los molinos, la parte criminal, una nota musical que se nota que ha sido manchada de sangre, y al fondo, en un plano más discreto, Felipe González y Adolfo Suárez dándose la espalda. Que no sé yo si se aprecia en cámara, pero que quedan por aquí, ¿no? Sí. En esta parte. Porque pedimos que fueran más discretos que lo que son los otros elementos. Antonio, este libro se ha podido editar porque ha sido ganador de un concurso pues con prestigio en Murcia también. Efectivamente, ha sido la primera edición de un concurso de una editorial de prestigio dentro de las editoriales de Murcia, que ya no están de Murcia porque sus libros están empezando a venderse ya fuera de la provincia. Ahora mismo han solicitado este libro en librerías de Albacete, pero sí, es una editorial muy consolidada, gallega en Murcia, y el jurado lo conformaban el editor, una distribuidora, un profesor universitario, un periodista y un psicólogo, es decir, gente de ámbitos distintos formaron parte del jurado. Por lo tanto, yo tuve la satisfacción de saber que pasa un filtro importante. Pues fíjate que se me ocurre a mí que aquí en Albacete, uno de los que les va a interesar el libro, aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Albacete, tienen guardado absolutamente, para quien no lo sepa, esto así como el dato, ¿no? Tienen un depósito con todo libro que tenga que ver algo con Albacete, por ejemplo, este que está ambientado en la provincia de Albacete. Así que sé yo que les va a interesar, lo van a solicitar seguro. Sí, me alegro, porque para cualquier autor es una satisfacción que esté su libro en depósitos públicos, como lo estás diciendo, y más todavía en bibliotecas, porque las bibliotecas son el mayor medio de difusión con el que puede contar un autor. Las bibliotecas, y a través de las bibliotecas los clubes de lectura, que solicitan, efectivamente, solicitan ejemplares a las bibliotecas provinciales, distribuyen unos cuantos en función del número de lectores que tenga, luego que el autor tiene la satisfacción de poder ir. Por lo tanto, estos medios públicos de difusión son muy importantes. Antonio, usted estudió Derecho. Estudié Derecho en Murcia, sí. Y al final, cuando uno tiene la vena de escritor, de autor, de creador, se puede decir, termina saliendo, se haga lo que se haga, se estudie lo que se estudie, o se dedique uno a lo que se dedique uno. Que si termina saliendo, pues sí, cuando uno tiene la necesidad o el reto, mejor dicho, en mi caso es un reto de poder escribir lo que me gustaría leer, pues sí, termina saliendo. Hay otros autores que, al igual que les pasa a mí, que en sus profesiones tienen menos que ver todavía que en la literatura. Mi paisano Jerónimo Tristante, también de Murcia, conocido especialmente
por sus novelas de Víctor Ros, que le hicieron una serie en televisión española. Él es profesor de biología en un instituto, Fíjate. es decir, tiene menos que ver todavía. Y ahora mismo, si hiciera memoria, pues seguro que se me ocurriría gente que también a priori tienen menos que ver en su mundo. Bueno, Luis Mateo Díez es técnico de Administración General del Ayuntamiento de Madrid, es también licenciado en Derecho. Tiene más que ver con lo que hago yo. Y sí que puedo citar, hay otra autora, Elena Pochal, que es también secretaria municipal como yo, que también tiene un libro publicado, es decir, no soy el único dentro de mi profesión. Se puede decir que un licenciado en Derecho solo podía escribir literatura policíaca y más secretario del ayuntamiento, pues municipalismo podemos decir también. En la primera novela no se reflejan cuestiones municipales para nada. En esta segunda de refilón sí, además como está ambientado en un pueblo, van a investigar al ayuntamiento, hablan con el secretario, hablan con el alcalde. No es el secretario un personaje principal, pero no he podido evitarlo. Aparece. Sí, aparece. Pues Antonio, la recomendación queda hecha de esta marcha fúnebre de violín para todos los albaceteños, para todo el que sienta curiosidad también por este género. ¿Podríamos cambiar de género o ya se marca Antonio Cano es policíaco? Si yo en lo sucesivo puedo cambiar. Bueno, en lo policíaco, si no en lo policíaco, en el misterio, en una cierta intriga, yo ahora mismo tengo en mente, por así decirlo, una novela policíaca sin policías, en la que investigan una desaparición durante la Guerra Civil a principios de este siglo, dos personas que no son policías. Todo lo que yo escriba en lo sucesivo irá relacionado con la indagación y con un trasfondo político, con un trasfondo histórico también. Fuera de ahí va a ser difícil. Pues pendientes estamos. Yo para terminar, me gusta siempre hacer lo que se dice, esta cadena de favores entre uno y otro, pues aquí en el Rincón de las Palabras, que se llama esta sección, pues la cadena de favores, la cadena de recomendaciones podemos decir. ¿Qué libro recomendaría a un aficionado a la lectura? Como decía, no todo el mundo tiene la posibilidad de escribir lo que le gustaría leer. ¿Qué libros? ¿Cuál sería su recomendación? De los que me hayan gustado más últimamente, yo recomiendo el de mi paisano Miguel Ángel Hernández, que se llama El dolor de los demás y que lo han publicado en Anagrama, que trata sobre la manera con la que reconstruye un crimen que vivió muy de cerca en Murcia. Y recomiendo también el último de Javier Cercas, El monarca de las sombras, en la que también rastrea el pasado familiar de un tío abuelo suyo que luchó en la Guerra Civil. Pues recomendación que da Antonio Cano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias.